Que sentimos, estamos vivos, gracias a Dios, y no solamente vivos naturalmente, sino estamos vivos espiritualmente. Por eso podemos adorar a Dios. Amén. Si no estuviéramos vivos espiritualmente, no estaríamos en la iglesia o estaríamos aburridos, pero Él nos ha dado vida espiritual, ¿sí? Él nos ha acercado a Él para que podamos adorarle a Él, ¿sí? Nuestro espíritu se regocija, se alegra en su presencia, así que estamos gozosos. Por eso le preguntaba cómo estaba hoy, más allá del frío, más allá de los problemas. Es importante cómo vive el cristiano todos los días, cómo vive la vida el creyente todos los días. La Biblia nos enseña que debemos regocijarnos en el Señor siempre, nos enseña que el gozo en el Señor produce fortaleza en cada uno de los creyentes. Por eso es importante cómo estamos y cómo vivimos, cómo enfrentamos la vida. Y para poder entender todas esas cosas debo examinar cómo está mi fe. Porque examinando cómo está mi fe me da una radiografía de cómo está mi vida y cómo puedo enfrentar yo las dificultades diarias que todos los días, hermano, enfrentamos cada uno de nosotros, porque Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Si no dice pare de sufrir, porque estamos en el mundo. Amén, no es pare de sufrir. Al contrario, tenemos que tener fe y confianza en Dios, porque problemas vamos a tener, dificultades vamos a pasar, pero lo importante no son los problemas o las dificultades, sino cómo enfrentamos nosotros y cómo vivimos diariamente nuestra vida de creyentes aquí en la tierra. Amén. Y si Dios permitió que estemos aquí en la tierra es porque Dios tiene un plan y un propósito, si no ya el Señor nos hubiera llevado con Él. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes? Dios tiene propósitos y nos ha incluido en sus planes y propósitos. Por lo cual son sus planes, son sus propósitos y es su obra en nosotros y a través de nosotros que Dios lleva adelante. Y es importante cómo estamos, porque muchas veces el estado emocional o el estado sentimental, el estado psíquico del creyente depende de su fe, de cómo está nuestra fe. Nuestra fe es como un termómetro que indica cómo está nuestra temperatura espiritual, ¿sí? Entonces la fe te indica cómo estamos. Y muchas veces la angustia o la tristeza o la falta de visión o el deseo de arrancar está muy ligado a nuestra fe. Nuestra fe. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de este tema que Dios puso en mi corazón, acerca de la fe. Poneme, Florencia, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Preguntale al hermano que está a tu lado, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda? ¿Cómo está tu fe? Hebreos, no Hechos. Despabilate en esta mañana, desayuna bien, despiértate, tú que duermes y te alumbrará el Señor. Bien. Hebreos 10:39. ¿Cuántos leyeron el libro de Hebreos? No, más complicado ese libro. ¿Qué me voy a leer el libro de Hebreos? El libro de Hebreos es un libro muy interesante. Muy interesante. Y es un libro que habla acerca de Jesús. Toda la Biblia habla acerca de Jesús, ¿verdad? Pero en el libro de Hebreos va directamente dirigido ahí a los judíos creyentes. Y el libro enfatiza y considera quién es Jesús. Él es mayor que todo. ¿Sí? Como que le pone una lupa sobre Jesús, y Él es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, que los profetas, que el santuario, mayor que el sacerdocio. Él es el sumo sacerdote. Y ahí el autor de Hebreos está guiando a los creyentes judíos que tenían sus rituales, ¿sí? Que tenían su lugar de adoración. Dice: ustedes tienen que adorar a Jesús. Él es lo máximo, todo es sombra de Jesús. Él tiene un mayor sacerdocio. Él está por encima de Moisés, Él está por encima de la ley, Él está por encima de los ángeles, Él está por encima de todo. Por eso en el capítulo 12 habla de poner los ojos en Jesús. Pero había un error en la fe de estos creyentes hebreos, por el cual, mire lo que dice el versículo 39. Pero nosotros, dice el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Diga, fe.
Fe para preservación del alma. Así que Él está mostrando como dos caminos. Un camino en el cual se retrocede y un camino en el cual se tiene fe para. Y hermano, es muy importante la fe, porque estos hermanos creyentes, o no, o más o menos, o que estaban ahí medio parados, empezaron a retroceder, empezaron a volver para atrás. Y el autor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden, de los que vuelven atrás. ¿Qué pasaba con estos hermanos? Bueno, comenzaron a volver a sus viejos rituales, comenzaron a volver a su vieja religiosidad judaica y comenzaron a abandonar la fe, ¿verdad? Y muchas veces sucede lo mismo en el creyente, que retrocede y empieza a abandonar la fe y vuelve a sus antiguas prácticas, vuelve a su vieja vida, vuelve nuevamente a caminar a su manera, a su forma, y abandona la fe. ¿Por qué abandona la fe? Abandonamos la fe a causa de un enemigo que tiene la fe, que es muchas veces la duda. Y cuando la duda viene, comienza a atacar nuestra fe, y en vez de movernos en fe, en vez de confiar en Dios, comenzamos a retroceder en nuestra vida como creyentes y en nuestra vida espiritual. Eso es lo que comenzaba a pasarle. Comenzaron a tener situaciones difíciles, comenzaron a tener problemas, perdían sus bienes, dice la Biblia, y después léalo usted tranquilo. Y ellos comenzaron a dudar, bueno, pero seguro que está bien puesta nuestra fe, nuestra confianza. ¿No será que tendremos que volver a los viejos ritos? Porque no puede ser, me parece que algo no anda bien. Porque los problemas empezaron a generar dudas. Y los problemas generan dudas en el creyente. Como los problemas generaron dudas en Juan el Bautista también. Un hombre que bautizó al Señor, un hombre que estuvo presente, sí, ahí en el bautismo de Jesús, oyó la voz del cielo. Un hombre que señaló a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vinieron los problemas, cuando lo encarcelaron, él mismo envió a dos de sus discípulos a hablar con Jesús para preguntarle si realmente eres tú o tendremos que esperar a otro, ¿verdad? Y es como que esas situaciones se van repitiendo en la vida del creyente a lo largo, sí, de toda la historia hasta el día de hoy. Y podría decirle desde la caída, desde Abel, Caín en adelante, el creyente sigue teniendo ese doble ánimo en su vida, en el cual muchas veces comienza a dudar y a retroceder. Pero el autor dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Por eso le preguntaba cómo está nuestra fe, porque también de eso depende nuestro estado de ánimo, depende cómo vamos a enfrentar las cosas, y depende también nuestra condición espiritual, donde vivimos diariamente. Usted sabe que a través de la fe recibimos todas las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A través de la fe recibimos la promesa, y dijo Jesús, aquel que lo recibe y los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Una palabra, es una promesa de Dios, de la obra de Cristo, y recibimos la salvación por la fe. Pero no solo Dios quiere que por la fe recibamos la salvación, sino Dios quiere que nuestra vida sea una vida de fe diariamente. Amén. Y para tener una vida de fe diariamente debemos aferrarnos y confiar totalmente en el Señor. Por eso preguntaba cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo está tu estado de ánimo, porque de eso depende no mi posición en Cristo. Usted cuando cree en Jesucristo, ya Dios lo salvó, lo justificó, lo santificó, lo glorificó y lo sentó ahí en los lugares celestiales en Cristo. Usted está ahí guardado eternamente y para siempre en el momento que creyó. Esa es su posición en Cristo, ¿verdad? Pero también la Biblia habla de nuestro estado y nuestra condición espiritual de todos los días. Por eso Romanos 1:17 dice, mas el justo por su fe vivirá. Una vida de fe empieza con fe y termina con fe, y diariamente tenemos que aplicar esa fe en nuestra vida para vivir una vida de victoria, ¿sí? Para no bajar los brazos, como decimos, prohibido rendirse, para seguir adelante, porque sabemos que no ponemos nuestra confianza en nosotros, sino ¿en quién? En el Señor, ¿verdad? Y la fe te impulsa a avanzar, no a retroceder. Si hay un camino en el cual muchos retroceden, se empiezan a apoyar en ellos mismos, como pasaba en estos creyentes, pero hay otros que por la fe siguen,
no confiando en ellos, no confiando en nosotros, sino poniendo toda su confianza en Dios. Por lo cual, ahí vamos a el capítulo 11, versículo 1. Usted sabe que cuando la palabra de Dios fue escrita, no había divisiones, ¿verdad? Era todo de corrido, no existían los títulos, las divisiones como ahora. Por eso continúa en el versículo 1 del capítulo 11, y a partir del capítulo 11, el autor de Hebreos comienza a mencionar a hombres y mujeres que alcanzaron cosas increíbles por medio de la fe. Y el autor de Hebreos comienza a nombrar a estos hombres y estas mujeres que por la fe fueron testigos para animar a los que vienen atrás que se puede en Dios. Que se puede en Dios. Si ellos lo lograron, nosotros también. Y este hombre empieza a mencionar estos hombres y mujeres de fe, como diciendo, ellos no se apoyaron en los ritos, ellos confiaron en Dios. Y por confiar en Dios alcanzaron las promesas, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, hicieron huir ejércitos superiores a ellos. Ellos por la fe lo alcanzaron todo. Y en el capítulo 12 dice, del versículo 1, no lo pongas, y ellos son testigos. Son los testigos que nos van mirando a nosotros, que nos sirven de ejemplo a nosotros para animarnos a seguir adelante. Sí, hermano que está a tu lado, te animo a seguir adelante. Te animo a seguir adelante. Porque estos son testigos de lo que Dios hizo por la fe. ¿Y qué es la fe? Entonces él empieza a mencionar, sí, algunos dicen el salón de la fama de la fe, la galería de estos hombres de fe, estos hombres en el cual, hermano, a veces uno piensa, bueno, eran hombres que eran especiales, eran hombres que tenían una fe diferente, no, y eran hombres comunes como usted y como yo. Eran hombres imperfectos como usted y como yo, porque el único perfecto es, ¿quién? Dios. Aún el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Pero Abraham es el padre de la fe, claro, porque tuvo un Dios grande que hizo una obra en él que lo llevó a ser lo que Abraham fue. Amén. Pero Abraham era una persona imperfecta, Abraham era una persona con temores, con miedos, con dudas, una persona que mintió, aquellos que estudiaron Génesis pudimos ver, y nos anima a nosotros también. Si Dios lo hizo con Abraham, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Y empezamos a descubrir que eran personas como nosotros, que tenían inquietudes, que tenían temores como cada uno de nosotros, para que no nos sorprendan aquellas cosas y sentirnos peor. No, qué malo que soy, ¿cómo puedo ser así? Bueno, pero somos seres humanos, tenemos nuestras debilidades, por eso necesitamos poner toda nuestra confianza no en nosotros, sino en Dios. Cuando nos enfocamos en nosotros, comenzamos a caer. Cuando nos enfocamos en Dios, comenzamos a caminar hacia adelante. Porque entendemos que no somos nosotros, entendemos que es Dios quien hace todas las cosas en nosotros y a través de nosotros. Y comienza el autor de Hebreo a decir algo. Dice, y da una definición de fe, ¿no? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Dice después la fe, la certeza, y después dice también la fe, la convicción, y da una definición. Y quizás nosotros vemos, bueno, la palabra certeza es la palabra traducida al castellano que habla de seguridad, habla de confianza. Yo le traje la traducción en el griego, que es la palabra upostasis. Upostasis. Upostasis es lo contrario a hipótesis o teoría. Eso es upostasis, es lo contrario a hipótesis o teoría, para poder empezar a explicar que no es una fe ciega, no es una fe que está basada en algo que puede suceder, sino en lo que el autor de Hebreo está hablando, que es una fe concreta, segura, es una fe certera. Este término certeza, certeza es un término científico, y el término convicción es un término legal que habla de evidencias. ¿Sí? Le doy la palabra en el griego si usted lo quiere buscar. De convicciones, elechos, ¿sí? Que significa evidencia, doctora, y habla de la evidencia que se presenta en un jurado, ¿no? Y habla de fundamento.
Lo que está hablando el autor de Hebreos es que nuestra fe no es una fe a ciegas, no es una fe oscura, es una fe que está fundamentada sobre hechos concretos. Algunos dicen y lo definen la fe como una sustancia, ¿no? Como aquel científico que hace un experimento en un tubo de ensayo y luego lo que queda, esa sustancia, ¿sí? Es la evidencia, es lo sólido, es lo concreto. Dice, la fe es esa sustancia, es algo sólido, algo concreto, algo que está fundamentado sobre hechos concretos y reales. No es cerrar los ojos y tirarse al vacío pensando que quizás me salve o quizás no, ¿no? La fe está fundamentada sobre hechos concretos. ¿Y los hechos concretos cuáles son? Romanos 10:17. ¿Cuáles son los hechos concretos de la fe? No es una fe creer por creer. Bueno, hay que creer en Dios y no. Al contrario, hay un fundamento, hay hechos concretos. Es una fe bien sustentable y bien sólida, ¿sí? Dice, así que la fe por el oír, ¿y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Nuestra fe está fundamentada sobre la palabra de Dios, y la palabra de Dios es concreta, es sólida. La palabra de Dios es empírica, es comprobable. La palabra de Dios son los hechos de Dios, es la palabra de Dios que se puede comprobar. Y no solo eso, también entendemos que en la palabra de Dios que hay profecía. Profecía es una palabra que tiene profecía, es una palabra que habla acerca del futuro. Y es una profecía que se cumple, por lo cual la palabra de Dios me da que confianza, porque lo que Dios dice se cumple. Por eso es una palabra profética, es una palabra comprobable y todo lo que Dios dice se fue cumpliendo. Es fundamentada, es sólida porque está basada en hechos históricos, en personajes reales, en situaciones geográficas comprobables. Toda la fe está basada en algo sólido, en algo concreto, en algo en el cual podemos edificar, en el cual podemos confiar en todo lo que Dios dice. No es una fe ciega, por eso Él comienza a citar a los ejemplos, estos hombres y mujeres que lograron alcanzarlo todo por la fe que en esa palabra, en lo que Dios había dicho. Por lo cual, como Dios lo dijo, ellos creyeron en eso y empezaron a caminar su vida sobre lo que Dios dijo y alcanzaron todas las cosas. Dios nunca los abandonó, Dios nunca los dejó, y todo lo que Dios prometió para sus vidas, todo se cumplió. Y empieza a citar a cada uno. Poneme el versículo 2 de Hebreos 11:2. No los vamos a ver hoy a los héroes de la fe. Vamos a ver uno solo nada más, como ejemplo, que Dios puso en mi corazón y lo quiero compartir. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? Los creyentes del Antiguo Testamento, esos hombres de fe, alcanzaron buen testimonio delante de ¿quién? Delante de Dios. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Con qué? Con esta clase de fe. Con la fe del versículo 1. Con esa confianza totalmente en Dios. Alcanzaron esa clase de fe. Porque hay que distinguir lo que es la fe común. A veces lo decimos la fe natural o la fe espiritual. Todos nacemos con una fe natural, ¿verdad? Usted cuando se sienta en la silla tiene fe de que la silla no se va a romper. O sea, tiene una fe natural, se siente. Pero hay una fe espiritual que viene de Dios, que usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y cree todo lo que Dios dice. Esa es una fe espiritual que el hombre natural o terrenal sin Cristo no la tiene. También hay que distinguir, hermano, porque dijimos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquella fe que hoy en día se enseña que si vos tenés fe todo lo podés lograr o alcanzar, ¿sí? Yo quiero esto, bueno, vos creelo, visualizalo, miralo, declaralo y viene. Eso no es la fe bíblica, eso no es la fe de Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Dios está basada en lo que Dios dice, no en lo que yo creo. Eso es una fe diabólica, mentirosa, que no viene de Dios. No es la fe bíblica, porque la fe bíblica está basada en los hechos y en la palabra de Dios, ¿sí? La otra fe que dice, bueno, hermano, vos creés que vas a tener ese negocio y créelo y dale y vamos, y porque para el que cree todo es posible. Entonces todos tergiversamos la palabra y no es lo que Dios dice.
Entonces no es cualquier tipo de fe la fe bíblica, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Es una fe que está fundamentada sobre la palabra de Dios, sobre la voluntad de Dios. Mi vida comienza a edificarse sobre lo que Dios dice. Y es una fe y una confianza segura. Es una fe, hermano, diferente a la otra fe, porque esta clase de fe agrada a Dios. El que tiene esta clase de fe, él quiere agradar a Dios. Poneme el versículo 6. Es una fe que agrada a Dios. Poneme el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Los que tienen esta clase de fe quieren agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿De qué manera agradamos a Dios? La única manera de agradar a Dios es creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Creyéndole a su palabra. No haciendo lo que sea yo quiero, no es a mi manera, no es a mi forma, no es porque canto, no es por... La única manera de agradar a Dios es creyéndole a Dios. Esa fe que tiene el creyente busca continuamente agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Obedeciendo a su palabra, lo que Él me dice. Eso agrada a Dios. ¿Cómo puedo agradar el corazón de Dios? Teniendo fe en Él, en su palabra. Eso produce alegría en el corazón de Dios. Y mira lo que dice el versículo 7, y ahí nos vamos a ir metiendo un poco acerca de la fe. Dice, por la fe, Noé. Y vamos a hablar un poquito de Noé, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de Noé en esta mañana. No vamos a ver toda la historia de Noé, pero vamos a ver algunas cositas de Noé que nos van a servir a nosotros de ejemplo de cómo estamos viviendo como creyentes nuestra vida. ¿Cómo estamos? Sí, por eso yo le preguntaba, ¿cómo está hoy? ¿Está alegre? ¿Está triste? ¿Qué lo motivó en esta mañana a levantarse? ¿Qué lo motiva cada día a levantarse? ¿Cómo vive cada día? ¿Vive en una rutina ordinaria, común? ¿Vive envuelto ahí en sus problemas, transpirando hasta que llega el domingo? Bueno, ahí canta un poco y después el lunes se sumerge de vuelta en su mundo, en su vida, en sus quejas, en sus situaciones. ¿Cómo vivimos la vida los hijos de Dios? ¿Cómo vivimos nosotros como hijos de Dios todos los días? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo será su vida? Ahí quisiera ser mosca, dijo uno, y lo sigo por todos lados mirando a ver cómo vive. No, pastor, mire si el Señor dije, bueno, vamos a pasar una película de cómo fue tu día en la semana. ¿Cuántas cosas? No, pastor, esta semana déjeme afuera. ¿No? Si sale la película sonamos, dicen, me mudo a Marte. Porque es importante nuestra vida de fe, porque el hombre de fe quiere agradar a Dios. Dice Génesis 15:6 que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, no por las obras de Abraham, no por lo que él hizo, él simplemente creyó a Dios. Él simplemente creyó, y Dios lo declara justo, así como nosotros creemos en la obra de Jesucristo, y Dios te declara justo por creer lo que Cristo hizo por ti, que Él murió por tus pecados, y que si crees en Él es imputada la justicia de Cristo, y Él se lleva nuestros pecados, y Dios nos ve justo a través de Jesús. Eso es una declaración que Dios hace, y yo lo creo, y al creerlo agrado a Dios, y yo recibo ese beneficio, por lo cual ya no hay duda en mi vida. ¿Vieron los hermanos que dudan de la salvación? A veces te enseñan a dudar de la salvación. Y la salvación, hermano, depende no de mi esfuerzo, sino de lo que Cristo ha hecho por mí. Él murió por mí. Él cargó mi pecado. Él pagó mi culpa en la cruz del Calvario. Su sangre se derramó para limpiar el pecado. El pecado solamente puede ser limpio con sangre, y sangre pura e inocente. Cordero santo, cordero inocente, derrama sangre. Eso limpia mi pecado. Y si yo creo en eso, Dios me borra, me limpia, me hace su hijo y me tiene con Él para siempre. Eso es salvación. Él me ha salvado Él a mí. Yo creo y recibo la salvación.
Y mi fe está fundamentada en lo que Él hizo, no en lo que yo hago para ganarme la entrada al cielo. Porque parece que solamente Él te salvó hasta el día que lo recibiste. A partir del día que lo recibiste, vos tenés que luchar por ganar cada día tu entrada al cielo. ¿Nunca lo escuchó eso? Yo lo escuché, hermano. Y tenés que ganar, lo enseñan en los seminarios, ahí en Pope lo enseñan, tened cuidado porque lo enseñan pastores renombrados, que yo creo que tienen un error, no sé por qué, porque, hermano, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no la puedo ganar yo, ¿sí? Entonces, cuando Cristo murió, Él murió y pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, porque continuamente pecamos y somos imperfectos. Ahora Él nos ha apartado, Él nos hizo santos, Él nos apartó. No somos santos por nosotros, Él nos santifica a nosotros. ¿Se acuerda Moisés en la zarza? Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo era un lugar ordinario, ¿verdad? Pero ¿quién santificó el lugar? Él santificó el lugar. Y así en Cristo Él nos santifica a nosotros, no nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Somos un desastre. ¿Qué no vamos a santificar? Él nos santifica, Él me justifica y Él me transforma como hijo ahora, Y viene la santificación, ese proceso. Por eso es importante no dudar de tu salvación, porque el diablo a veces trae esas dudas. Y bueno, un día te equivocaste y bueno, ahora ya perdiste la salvación. Y es como que vivimos con esos miedos. La perdí, la tengo, la gané. Y siempre enfocándonos en nosotros. Cuando te enfocas en vos, perdés. Comienza la decadencia. Cuando nos enfocamos en nosotros y miramos nuestros recursos, empezamos a retroceder. ¿A quién tenemos que mirar? Al Señor. Tenemos que mirar su obra, lo que Él ha hecho. Él me ha salvado, es su obra, Él me ha rescatado. ¿Para qué? Para ser un pueblo santo para Él, para ser una nación santa para Él, para ser su hijo. Todo lo ha hecho Él. Él me vino a buscar, Él me redimió, Él me rescató, Él pagó el precio, Él derramó su sangre. Todo lo ha hecho Él. Él resucitó, Él me viene a buscar. Es su obra en mi vida, es lo que Dios hace cada día en mí y a través de mí. Es más, dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo envía. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque se lo da el Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No va cualquiera. Lo que el Padre me da. Así que lo que hizo el Padre es te tomó y te llevó a Jesús. Y Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Es más, y si lo tengo en mi mano, y no solamente en mi mano, está en la mano de mi Padre, y nadie los arrebatará de mi mano. Eso es seguridad, eso es certeza, esa es mi fe. Ahí está fundamentada mi vida. Yo estoy en la mano del Padre, estoy en la mano de Cristo. Por eso Jesús más adelante en Mateo capítulo 10, versículo 28 en adelante dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. ¿Por qué? Porque el alma, lo que soy yo, está en las manos de Dios. Nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Esa es mi fe. Cada día nadie puede tocarme sin que Dios lo permita. Nadie puede robarme a Dios. Nadie puede robar lo que Dios tiene. Nadie puede turbar o torcer el plan de Dios, porque mi vida está en sus manos. Eso es confianza. Así me levanto cada mañana, así voy edificando mi vida en la fe, que no soy yo sino que es Él. Entonces, ¿cómo enfrento la vida? Con gozo, con alegría, sabiendo que Él es quien pelea las batallas, que Él es quien va adelante, que Él es quien abre los caminos, y yo como ovejita lo sigo al pastor. Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? ¿A quién sigo yo? ¿Por qué? Porque Él me guía. Él me lleva. Y si usted lee el Salmo 23, ¿a dónde lo lleva el Señor? A pastos delicados, en aguas de reposo me hará descansar. O sea, el Señor es quien te va llevando en el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Porque Él es el pastor y yo soy la oveja. Mi fe está fundamentada no en mí, sino en Él. Por eso, hermano, cuando muchas veces nos entristecemos o vivimos mal, no digo que uno no pueda tener un buen momento, ¿sí? Somos seres emocionales, Dios nos hizo de esa manera,
y muchas veces situaciones que golpean te pueden tocar momentáneamente. El tema es que no te quedes en esa situación, sino una vez que te golpea, hasta te levantes y sigas adelante, porque tu vida no depende de una circunstancia, tu vida depende de Dios. Hay todo un camino trazado. O sea, todo lo que Dios determinó, cada palabra, todo eso se va a cumplir. Si Él dijo que yo voy a estar a tu lado, Él va a estar a tu lado. Amén. Dios prometió estar y va a estar. Cuando estés enfermo, Él va a estar ahí. Él prometió estar ahí. Cuando pierdas el trabajo, Él va a estar ahí. Él prometió estar ahí. Pero también dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Él prometió provisión también. Entonces, Él está ahí. Él promete provisión. ¿Pero en qué se fundamenta la provisión? Él le dio a su Hijo. En la provisión de Dios. Es la gran provisión. El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El ejemplo de la provisión es cuando Jesús vino al mundo. Dios proveyó de la salvación. Él proveyó. Por eso es un Dios de provisión. Y Él provee todos los días para mí. Ahí está fundamentada mi fe. Y eso es lo que me sostiene cada día y cada mañana. Dice, por la fe Noé. ¿Noé era un hombre de qué? De fe. ¿Qué significa ser un hombre de fe? Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido. ¿Quién advirtió a Noé? Dios. Y si la Biblia dice que Noé dice por la fe, entonces ¿cómo reaccionó Noé? Creyó, ¿ves? Por la fe. O sea, Noé creyó cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Se acuerdan la definición de fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe da por hecho lo que Dios dice. La fe da por hecho lo que Dios dice. No duda la fe. No dice, bueno, va a suceder o no va a suceder. La fe da por hecho lo que Dios dice. Dios lo dijo y eso va a ser así. Y punto. Y dice, acerca de cosas que no se veían, con temor preparó. ¿Ve? La fe es una fe que tiene temor de Dios. Es una fe que tiene temor de Dios. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Dice, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a ver un poquito la historia de Noé. ¿Y dónde encontramos la historia de Noé? En el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6. Rapidito, Génesis, capítulo 6. Versículos 12 al 18. Génesis capítulo 6, versículos 12 al 18. Mire lo que dice. A ver, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le advirtió Dios? Dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿No le vas a acordar el día de hoy? Es igual, ¿sí? Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo lo destruiré con la tierra. ¿Qué iba a traer Dios sobre la tierra? Juicio, a causa de la maldad. Hermano, viene el juicio de Dios sobre la tierra. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Viene un juicio de Dios. Hay una advertencia, ¿sí? Dios le dice a Noé, y hoy en día también hay una advertencia porque viene un juicio de Dios también. Dice, y yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera. La palabra arca significa caja. ¿Sí? ¿Vieron el arca del pacto? Es una caja. En este caso dice, hacete una caja de madera, pero no una caja pequeña. Era un cajón. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. No lo vamos a ver en detalle porque no es el tema. Versículo 15. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca. Fíjese que Dios le da cada detalle. Dios es minucioso en todo. De esta manera lo das, 300 codos de longitud del arca,
de 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Traduciéndolo en metros, es 148 metros de largo, algunos dicen 138 y pico, bueno, pongamos 140 metros de largo, unos 23 o 24 metros de ancho y unos 14 o 15 metros de altura. Era como un edificio acostado, una cosa así, ¿sí? Gigante, ¿sí? Dios le manda a construir eso, algo que parecía sin sentido, ¿verdad? Sin sentido, ¿qué cosa? Voy a destruir todo, hacete esta caja gigante de estas medidas. Eso le dice Dios. Por eso es importante la palabra. Dios le da los detalles de lo que tiene que hacer. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. O sea, 3 pisitos. Planta baja, primero y segundo. Versículo 17. Fíjese lo que Dios le dice. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. ¿Sí? En inglés dice una gran inundación. Diluvio de agua. Era un tiempo, hermano, donde nunca había llovido sobre la tierra. Simplemente brotaba un vapor de debajo de la tierra que era lo que regaba y producía la naturaleza, pero nunca había llovido sobre la tierra. Por eso Dios le advierte de cosas que nunca se habían visto, cosas que no habían sucedido, que parecía una locura lo que Dios estaba diciendo, como hoy no te dicen tu fe es una locura. ¿De qué Jesucristo? Viví la vida. ¿De qué cielo me hablas? Que el cielo es este, viví la vida acá, disfrutar acá, total mañana. Y la gente parece que toma en sorna, ¿sí? Todo lo que es el evangelio y lo que uno habla y lo que uno vive. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué confiar en Dios? ¿Para qué resignar lo que para el mundo parece bueno? Y uno dice, no, eso no es bueno, el pecado no es bueno. Y eso es lo que Dios le decía a Noé, diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra, ¿qué dice? Todo va a morir. ¿Sí? Habla de un juicio de Dios a causa de la maldad del hombre. Estamos en Génesis 6. Acuérdense que el hombre cayó en Génesis capítulo 3. Mire cómo en poco tiempo el hombre, a causa del pecado, se comenzó a alejar y se corrompió. Si usted lee a partir del versículo 1 de 6, va a ver cómo se corrompió, cómo la maldad y la inmoralidad se adueñó del hombre, ¿no? Es tremendo. Pero mira lo que dice el versículo 18. Mas estableceré mi pacto, mi alianza, mi acuerdo contigo. Y entrarás en el arca, ¿quién? ¿Por qué el primero? Fíjese, y entrarás tú. No dice, bueno, que entren primero los chicos, después la mujer. ¿Vio cuando se hunde el barco? Los nenes, la mujer y los hombres al final ahí quedarán un hueco para nosotros. ¿No? ¿Por qué siempre tenemos que perder nosotros? Bueno, pero es así, tiene que ser un caballero, los niños, la mujer y por último, los hombres. Pero acá Dios parece que va al contrario, va al revés. ¿Sí? Primero le dice, entra tú. Y fíjese, y luego dice, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, ¿no? Porque algunos lo interpretan de esta manera, que primero que va el jefe de familia y la familia luego lo sigue atrás sin forzarlo. Cuando uno tiene un buen testimonio delante de Dios, cuando uno es obediente a Dios, al final la familia te va a seguir. La familia te sigue. Por eso es importante el testimonio y la obediencia. Por eso es importante tu fe. Por eso es importante tu confianza en Dios. Porque a veces decimos, pero pastor, yo agrado, trato, obedezco, pero mi casa parece que es un desastre. Y el consejo es, sigue siendo fiel. Pon tu fe, pon tu confianza. Agrada a Dios obedeciendo su palabra. Y al final tu familia te va a seguir por tu testimonio. El testimonio porque Dios habló con Noé. Era el testimonio de Noé. Sí, y Noé tenía que hacer esto. Imagínense, algunos consideraban que sus hijos ya eran grandes y algunos no estaban con Noé. Y cuando Noé comenzó a construir el arca, dice que se empezaron a enterar que había una persona que estaba haciendo una caja, decía que iba a haber un diluvio, una inundación que nunca había sucedido. Que algunos consideran, no está en la Biblia, no nos dicen algunos teólogos ahí que estudian, dicen que los hijos empezaron a indagar y se descubrieron que era el papá que estaba haciendo eso y regresaron a la casa y papá, ¿qué estás haciendo? Y dice que papá da testimonio y ellos creyeron y se quedaron ahí con Noé. Por el testimonio de Noé lo siguió
lo siguió su familia. Porque Dios siempre levanta a uno, ¿no es así? Generalmente Dios toca a uno de la casa. Siempre empieza con uno el Señor. Y luego Dios empieza a añadir el resto, ¿verdad? Es como que Dios te habla y te encontrás con el Señor y tenés tú una familia en contra y vos comenzás a ser la luz de tu casa. Por eso no te desanimes, hermano. Si tu familia es inconversa, si se burlan, si no te tratan bien, si no creen, porque Dios empieza con uno para traer la luz a toda la familia y al final del camino Dios va a obrar. Y por tu testimonio, dice que el testimonio es una luz que alumbra delante de los hombres, donde Dios se va a glorificar y Él va a ser honrado a través del testimonio. Y dice, tú, tus mujeres y tus hijos. Poneme el capítulo 7, versículo 1. No lo vamos a ver todo, el 7:1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cómo lo vio Dios a Noé? ¿Por qué lo vio justo? Si la Biblia dice no hay justo ni a un uno. No era justo por sus obras, era justo porque creyó. Es lo contrario al legalismo, ¿verdad? Haz esto, haz lo otro y te meten cargas que después no pueden cumplir ellos mismos y le meten cargas a la gente, ¿verdad? La justificación, la justicia de Dios, Dios te ve justo no por lo que haces, sino por lo que crees en lo que Él dice. Amén. Entonces Dios lo vio justo, ¿por qué? Porque Él le creyó a Dios. Mientras otros se burlan, otros se ríen, Él le creyó a Dios y eso honra a Dios. Tu fe honra a Dios, tu confianza honra a Dios. No tu debilidad, no tus errores, no te preocupes tanto por eso, sino por tu confianza en lo que Dios dice, porque Dios se encarga del resto. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 5 del 7. El versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. ¿Qué hizo Noé? Obedeció, porque la fe obedece. La verdadera fe es obediente. La persona que no obedece porque duda o no tiene fe, hermano. Pero Noé obedeció conforme a todo lo que le mandó Dios. ¿Era fácil obedecer? No era fácil obedecer. Dios le mandó a hacer algo que para el mundo parecía carecer de sentido. Es una locura. No tiene sentido esto, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Estás perdiendo. Imagínense a Noé, hermano, empezando a cortar los árboles del bosque. No quedaba uno. Talando árboles. Empezando a construir esa caja gigante. Dice que la construcción duró 120 años. Génesis 6:3. 120 años. Imagínense este hombre 120 años talando en el bosque, trayendo la madera, armando eso, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Pasó 1 año, 2 años, pasaron 50 años y una nube había. No cayó una gota ni de casualidad. No se vio ni un relámpago, hermano. Pero él seguía haciendo lo que Dios le había dicho, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. ¿A dónde quiero apuntar esto? Así como Noé construyó el arca basado en lo que Dios dice, hermano, así nosotros vamos edificando nuestra vida en la palabra de Dios. Así nosotros vamos construyendo nuestra vida en lo que Dios dice. Así nosotros vamos construyendo nuestra vida en cada enseñanza que recibimos. La enseñanza que recibí los domingos a través del mensaje, del sermón, de la prédica. La enseñanza que recibí los lunes en el seminario bíblico. La enseñanza que vamos recibiendo en tu lectura diaria de la palabra del Señor. Eso va edificando tu vida. Él edificó el arca. ¿Por qué? Porque esa arca lo iba a salvar a él y no solo a él. Esa arca lo iba a salvar a toda la familia. Dios le da una palabra para que él sea salvo y no solamente él, sino la familia de él. Muchos dicen, bueno, dice la Biblia que Noé en 1 Pedro fue pregonero de justicia, un predicador, un proclamador. Él anunció, él habló, él contó lo que iba a suceder. Dice, sin embargo, pero su familia sí. Su familia sí, ¿ve? Su familia entró al arca. Podían haber resistido. Él no lo agarró a los empujones. ¡Métanse, vamos, venimos también, loco! Obedece a papá porque ¡pum!
No le di un somnífero a la noche y los durmió y dijo, bueno, ahora cuando se duerme me lo meto a todo ahí y listo, cierro la puerta. No, entraron voluntariamente por el testimonio de él. Y él obedeció cuando era difícil creer, cuando era difícil obedecer. Pero él siguió adelante, a pesar de las burlas quizás, a pesar de las indiferencias, de las relaciones sociales. Muchos lo habrán dejado, ¿no? ¿Para qué lo vamos a visitar a este loco? ¿Y qué está haciendo Noé? Y está cortando árboles, no lo viste hace 20 años que viene cortando, no va a quedar un árbol acá. No queda nada, taló todo. Para que, no sé, dice que va a llover, va a haber una inundación, va a haber no sé, le agarró la locura. Y no sabemos cómo tratarlo. Seguramente muchos lo habrán dejado. Y hermano, hoy en día no padecemos lo mismo también nosotros. No es fácil decir la verdad cuando todos mienten. Cuando te digan, dale, mirá que tenés que decir porque... Y no, yo no puedo decir eso. No, pero bueno, tenés que ser buen compañero, si no nos mandas al frente a todos. Bueno, pero yo tengo que decir la verdad. No es fácil obedecer a Dios, ¿sí? En medio de este tiempo, como no lo era fácil para Noé, pero Noé le dio una palabra. Dios le dijo a Noé, todos van a morir, Noé, pero vos haces un arca, porque en este arca vos te vas a salvar y toda tu casa. La fe obedece porque la fe le cree a Dios. Y si usted analiza este texto, lo lleva a las palabras de Jesús de Mateo 27, Mateo capítulo 7, el versículo 24 y 25. 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no es lo mismo, no es Dios hablando, no es fundamentando nuestra fe en lo que Dios dice. Y le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo, ¿verdad? La roca sólida sobre la cual edificamos nuestra vida. Noé tenía que construir el arca en base a lo que Dios le decía. Así nosotros vamos construyendo nuestra vida en base a lo que Dios nos dice. No pongas el otro versículo. Volvé a Génesis y después lo vas a poner. Volvé a Génesis 17 y 18. Génesis 7, 17 y 18. Fíjese lo que pasó. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y fue el diluvio. ¿Se cumplió lo que Dios había dicho? Se cumplió lo que Dios había dicho. Dice que Noé por temor preparó. Ve que tiene fe es una persona temerosa de Dios. ¿Qué es tener temor? ¿Sabe que la palabra temor, hermano, en el original, en el hebreo, significa terror? Nosotros traducimos, bueno, temor es reverencia, ¿o no? Temor de Dios es reverencia, es honrar a Dios, respetar a Dios. Pero temor, en el hebreo, temor de Dios era tener terror de Dios, ¿sí? Por eso ellos no pronunciaban el nombre del Señor y se lavaban, y cuando el escriba traducía y venía la palabra Jehová, le ponían Adonai, se lavaban las manos, se lavaban los pelos, la cabeza, se cambiaban la ropa y luego la escribían, hermanos, se santificaban. Ellos tenían un terror, ¿sí? Temor de Dios. Él tenía temor porque el hombre de fe tiene ese temor que sabe que lo que Dios dice se va a cumplir. No es laxo, ¿sí? No se relaja en las cosas de Dios. Él sabe que si Dios dice que el pecado es malo y él se aparta del pecado porque el pecado trae ruina. Pecado y ruina es lo mismo, ¿sí? La ruina y pecado son sinónimos. El pecado arruinó la vida del hombre y cuando vos te acercás al pecado te arruina la vida. Te engaña, te miente, te llama, te seduce y una vez que mordiste, hermano, te convertís en la persona más amarga de la tierra. Vienen los dolores del pecado y viene la muerte del pecado. Entonces la persona de fe es una persona temerosa, es una persona que cree todo lo que Dios dice y todo lo que Dios dice se va a cumplir. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron ¿qué? El arca y se elevó sobre la tierra. Y el versículo 18 dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. ¿Y qué pasó con el arca? Dios, que el arca no se hundió, porque Dios le dio las instrucciones. ¿Y qué hizo Noé? Él obedeció las instrucciones. 300 codos, lago de 299, es lo mismo. 290, un codo más, un codo menos, ¿qué va a cambiar? ¿Verdad? No somos así, bueno, el culto de dime, y llego 10:35, 5 minutos más, 5 minutos, ¿qué vaca? Que Dios se ofende por eso, hermano, usted. Él fue meticuloso, ¿sí? Es así. Y el arca dice que flotaba
sobre la superficie de las aguas. Noé tuvo que creer que cuando entre y venía el diluvio, y dice que no solo de arriba sino de abajo, se rompieron las fuentes de la misma, y de abajo salía agua de todos lados, hermano. Dice, y ahora, pero Dios dijo que si te metes, tu arca no se va a hundir. Y él tuvo que creer, tuvo 120 años confiando, creyendo, hasta que llegó el momento y el tiempo se cumplió, y él tuvo que creer lo que Dios le dijo, y él vivió y experimentó la fe. ¿Ves? Dice, no, el arca no se hundió, el arca flotaba. Yo guardé la palabra, guardé las medidas, no le erré ninguna. Si lo tuve que hacer 10 veces, fui 10 veces. Si no me salió de una, pero seguí insistiendo hasta que hacerlo como Dios dice que debo hacerlo. Y él hacía como Dios dijo que debía hacerlo. Y así tiene que ser nuestra vida. Cuando, hermano, te dan un consejo, te dan una palabra, cuando vos viene la palabra y a veces la resistís porque no te gusta, hacele caso a Dios, porque si le haces caso a Dios, tu vida no se va a hundir. Cuando vengan los problemas, venga la dificultad de tu vida, va a flotar. Vos no te vas a hundir, vas a salir adelante. Dios te va a guardar, Dios te va a preservar, porque Él lo dice en su palabra. Aunque pase por el fuego, vos no te vas a quemar. Aunque vengan las aguas, no te vas a ahogar, porque el Señor te va a guardar, porque lo dice su palabra. Y así camina el hombre de fe todos los días, confiando en lo que Dios dice. El arca flotaba, pero mire lo que pasó. Poneme el versículo 21 y 22. 21 y 22. Qué linda es la fe, la confianza en Dios. 21 dice, ¿y qué dijo Dios? ¿Que iban a morir todos? Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra. Vos que vale y le anda, vos con tu Jesús, el hermano pandereta y todas esas cosas. Todos los que se burlaban, todos los que decidieron no creer, todos los que decidieron seguir su camino. ¿Es malo Dios, pastor? Dios los esperó 120 años. Cuando Dios decidió el juicio, le dio un plazo de 120 años. Y Noé predicó también durante 120 años. Y en el capítulo 7 dice, cuando Dios decidió, ¿sí?, y se cumplió el tiempo, dice que añadió a esos 120 años, después usted léalo, una semana más. Y había una sola puerta en el arca. Y dicen los teólogos, aquellos que tomaron las medidas del arca y la cantidad de especies de animales que tenía que entrar en el arca, que contaba todas las especies y los animales, prácticamente quedó casi un cuarto o casi la mitad del arca vacía, donde se almacenaban cosas, pero todavía sobraba espacio, porque Dios quería que ninguno se pierda, sino que la gente se arrepienta. Y la única manera de entrar en esa salvación era pasar por esa puerta. Lo único que tenían que hacer es tomar la decisión y entrar por esa puerta, porque espacio había de sobra. El arca era muy grande. El deseo de Dios era salvarnos. 120 años de palabra, 120 años. ¿Cuántas veces nos habla el Señor? Y hay una puerta, dice la Biblia que esa puerta es Jesús. Dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿verdad? ¿Cómo toda la Biblia me habla de Jesús? ¿Cuántas veces te habló Jesús para que pases por esa puerta? ¿Cuántas veces la gente pasó de lado? ¿Cuántas veces la gente se burló? Aún viéndolo entrar a Noé, se mataban de risa afuera. ¡Ay, loquito, ahí con los animales! ¡Ay, adentro, terrible! No va a quedar encima una ventana. Ni ventilación tienen, dice. Este no dura una semana. Este loco. Todos así, pero Noé obedeció. Y no tenía timón el arca, ¿verdad? Su confianza en Dios, a donde lo lleven las aguas. No la manejaba él, la manejaba Dios. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra,
murió. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quién quedó? ¿Por qué quedó Noé? Porque obedeció por fe, ¿ves? Él creyó lo que Dios decía. Y él edificó su vida todos los días en esa fe. Habrá tenido días buenos, habrá tenido días malos, habrá tenido días que quizás los hijos le decían: papá, ¿estás seguro? Porque el diablo a veces te dice: ¿estás seguro? Dios lo va a hacer. ¿Estás seguro? Mirá que perdiste, mirá, ¿estás seguro? ¿Cuántas cosas habrán pasado, no? Durante 120 años. Pero él tomó una decisión de fe. Y él dice que obedeció todo lo que Dios le decía, aunque parecía que no tenía sentido, ¿verdad? Parecía una locura. Y así nosotros vamos edificando nuestra vida. Cuando uno viene al pastor y dice: pastor, mire los problemas que tengo y esto, y el pastor te dice: anda a orar. Pero pastor, orar, yo necesito... anda a orar. Si tú hablas con Dios, si tú oras a Dios, las cosas se van a resolver orando. Orando. Pero parece una locura, pastor. Voy a tomar el asunto en mis manos y voy a agarrar. No lo tomes en tus manos. No cometas ese error. No lo decidas vos. Anda a orar a Dios. Hablar con Dios. Esperar el tiempo de Dios. Fortalecete en su palabra. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Él va a suplir sus necesidades. Es su palabra. Es su promesa. Él va a estar contigo. La fuerza viene de Él. Él te va a guardar. Aunque el enemigo se levante, Dios está ahí rodeándote con una fortaleza. Él va a estar a tu lado. Pero pastor, no sé qué decir. Él va a poner tus palabras en su boca. Él va a hacer de ti. Él va a hacer la obra. Él va a bendecir tu casa, tu familia. Solamente mantén tu testimonio. Sé obediente. Sigue el consejo de Dios. Y cuando venga la tempestad, tu arca no se va a hundir. Tu casa no se va a hundir. Ahora sí, poneme Mateo 7. El 25. Mateo 7, el 25. Mire lo que dijo Jesús. La Biblia, hermano, no tiene contradicciones. Dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento. No me hace acordar el tiempo de Noé. Se vino todo lo que parecía que no era vino. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mi casa no va a caer. Mi vida no va a caer. Por la fe yo lo creo. Venga lo que venga, vengan malas noticias. Un día te dicen: a partir de mañana no trabajas más. Quizás el médico un día te dice: ya tenés este problema, una enfermedad. Quizás tus hijos un día te encontrás en una situación y dices: wow, lo que ha pasado. Tormentas, vientos, problemas, dificultades. Pero si edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, mi casa no se va a hundir. Mi casa no se va a hundir. Es una promesa de Dios. Y terminamos con el Salmo 27. Poneme versículos del 1 al 3 y después el 13 y el 14. Por eso, hermano, la Biblia cita en la galería de fe estos hombres de fe, ¿no? Que empezaron a edificar su vida sobre algo que parecía una locura, ¿verdad? El Evangelio, creer en Jesucristo. ¿De qué me estás hablando? El cambio de vida, obedecer el consejo de Dios. Pero si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Pero si todos van para allá, ¿por qué yo tengo que ir para este lado? Pero si todos hablan de esta manera, ¿por qué yo no voy a hablar de esta manera? Es que todos los que hablan de esa manera van a terminar muriendo. Si vos seguís el consejo de Dios, vas a tener vida. Cuando vengan los problemas, todos van a caer. Cuando vengan los problemas, tu casa va a permanecer en pie. Vos vas a estar flotando. Vos vas a salir adelante. El Salmo 27 es un salmo de David. En un tiempo complicado de David. Usted conoce la historia. Saúl es desechado por Dios. Samuel unge a David. Y es el nuevo rey, un rey conforme al corazón de Dios. Dios levanta a este David. David de repente mata a Goliat, su fama comienza a crecer, pero de repente todo lo que parecía bueno se le viene en contra. Saúl
si tiene celos, tiene envidia, lo quiere matar, le da la hija, después le quiere quitar la hija, lo persigue por todos lados. Y aquello que parecía que andaba todo sobre ruedas, de repente le va todo mal. Y David se esconde en cuevas, tiene que sacar a sus padres y los tiene que llevar al extranjero, pierde a su esposa, a su primera esposa. Si él tiene que huir, anda errante por la vida, escondido. Así vivía David los primeros años. Y míralo, y escribe este Salmo 27. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Fíjese que él ya no se enfoca en él se enfoca en Dios, ¿verdad? Él pone su fe en Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque venían los problemas, venían los temores, venían las persecuciones, lo querían matar a David. Él estaba errante, no tenía lugar fijo. Y así él comienza a fortalecerse en Dios. Él pone su fe en Dios. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Fíjese cómo empieza en el versículo 1. Después dice: todos los enemigos que se levantaron, todos los que desearon mi mal, ¿verdad? No fue una vida fácil la de David, pero David tuvo que tener fe para enfrentar el día malo. Y esa fe es la que te sostiene en el día difícil, en el día malo. ¿Por qué? Señor, yo puse toda mi confianza en ti. Señor, mi vida está puesta en ti, por lo cual yo sé que no me voy a hundir, yo sé que no me van a ganar. Yo sé que no me van a vencer, Señor. ¿Por qué? Porque estoy fundamentado sobre tu palabra, sobre tu verdad. Eso es lo que le pasó a David. ¿Y qué dijo David? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi alma. ¿De quién he de atemorizarme? Esto era lo que estaba viviendo. Versículo 3. Bueno, ahí está el 3 también. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí. Era el ejército de Saúl que lo quería matar. Lo quería matar. Lo quería borrar de la tierra. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿no? Y lo trasladamos al día de hoy. Dice: el pastor, ¿qué ejército va a venir? ¿Quién se va a levantar contra mí? Y a veces, hermano, hay días malos y tiempos malos donde Dios quiere probar también nuestra fe, y el enemigo se levanta y vienen los problemas y todo te sale mal. Nunca te pasó que todo te sale mal y salí de uno y te metes en otro y otro y otro y otro y parece que no arrancas. Aunque un ejército acampe contra mí, cuando vienen esas dificultades, acuérdese el versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. Ahí está cimentada su fe. ¿Dónde está cimentada nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, si cada situación es para honrar a Dios, si los momentos difíciles es para probar cómo está nuestra fe, ¿dónde estás edificando tu vida? ¿Cómo llegaste hasta el día de hoy? ¿Cuánta palabra te dio el Señor? ¿Cuánta palabra Él fue dándote para que vayas edificando tu vida? Porque Él dijo: vas a tener aflicciones en el mundo, van a venir problemas, vas a ser probado, pero dice: confía, yo he vencido. Cada palabra que Dios te dio es para edificar tu vida, para que cuando venga la tormenta no hagas agua, que no se meta el agua en tu casa y luego te hunda. Dios te da todo lo necesario para que tu casa siempre salga a flote, para que cuando vengan los problemas tú venzas sobre el problema, para que no te desanimes, para que no te decaigas, para que en el momento de dificultad puedas decir: Dios es mi luz en medio de la oscuridad. Él es la fortaleza en medio de los problemas. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Quién? ¿En mi sabiduría? No. En el Dios poderoso que me llamó, que me levantó, que me santificó, que me hizo su hijo, que me guardió y que me dio su palabra, que me dijo: si edificas tu vida sobre esta palabra, tu casa no va a caer. Caerán 1000, caerán 10.000, pero tu casa permanecerá en pie. ¡Aleluya! Yo, hermano, le gritaría: gloria a Dios. ¡Aleluya! Valió la pena seguir adelante, seguir confiando. Aunque se te rompa el auto, aunque lo pierdas todo, pero a Dios no lo voy a perder jamás. Nada me separará del amor de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria! Y ahí vamos al versículo 13. Vimos el contexto, pero en el versículo 13 dice:
Y quiero que se vaya con esta palabra. Hubiera yo desmayado, El estado de David. Los salmos me muestran el estado de ánimo. Si usted lee los libros de Samuel, los libros de Crónicas, son narraciones históricas, pero en el libro de los salmos usted ve las emociones. Ve las emociones. Ve lo que estaba pasando en el corazón de estos hombres. Y en el libro de Salmos vemos lo que estaba viviendo él. Él dice, después de todo lo que vimos, dice, y hubiera yo desmayado. ¿Qué es desmayar? No, caer, abandonar. Él estaba turbado por los problemas, las dificultades, pero Dios me dio una palabra. Yo iba a ser el rey y ando corriendo y ando pasando situaciones y metido en una cueva y rescatando a mis padres y perdí mi familia y situaciones que lo abrumaban a él. Y él dijo, hubiera yo desmayado. Si él hubiera confiado en él, hubiera tirado la toalla, se hubiera rendido, hubiera aflojado. Hebreos 10:39, ¿sí? Muchos retrocedieron, dice, pero nosotros somos de los que tenemos fe, no retrocedemos. Muchos retroceden, muchos desmayan, porque su fe no está fundamentada en la palabra de Dios, en el Dios que cumple sus promesas, en el Dios que es fiel, en el Dios que todo lo que dice se va a cumplir. Hermanos, son aquellos que tienen una profesión de fe, pero realmente no viven esa fe. Y cuando vienen los momentos difíciles, empieza a temblar su casa. ¿Y qué me muestra, pastor? Los problemas me muestra que estuviste perdiendo todo este tiempo. Noé no perdió el tiempo. Desde el primer día que Dios le dijo, tenés que hacer esto. Desde el primer día no hizo todos los deberes. Desde el primer día él se alineó con la palabra de Dios. Noé no jugó con Dios. Noé no jugó con la palabra de Dios. Noé se alineó desde el primer día con lo que Dios dijo. Y cuando llegó el momento de la prueba, de la dificultad, ahí la palabra de Dios se cumplió y Noé salió flotando y fue el único que salió vivo y toda su casa, porque desde el primer día se alineó. Y muchas veces nosotros, hermanos, recibimos la palabra y jugamos y no creemos y aplaudimos en la iglesia, pero cuando vienen los problemas empezamos a desesperarnos. Pero no te dijo que Dios va a estar contigo, pero no te dijo que Dios te va a sostener, pero no te dijo que Dios va a ser tu fortaleza, pero no te dice que Dios va a pelear por tu causa, pero no te dice que abogado tenemos en Cristo Jesús, pero no te dice que yo estaré con vosotros todos los días. ¿Y dónde está fundamentada tu fe? ¿Por qué estás retrocediendo? ¿Por qué estás bajando los brazos? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás mirando atrás? ¿Dónde está puesta tu fe? Hubiera yo desmayado. Si no creyese, ahí viene la fe, Si no creyese, cada día, hermano, nos levantamos con esa esperanza. ¿Sabe que Hebreos 11 habla de la fe? Hebreos 12 de la esperanza y Hebreos 13 del amor. Fe, esperanza y amor, ¿verdad? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré qué cosa, la bondad de Dios, no en el cielo, acá en la tierra, no después, aquí y ahora, la bondad de Dios sobre mi vida, todo lo bueno que Dios tiene sobre mí, su bondad me va a guardar, su bondad me va a sostener, su bondad va a proveer, su bondad va a consolar. Su bondad me dará las fuerzas para seguir adelante. Si no creyera en la bondad de Dios, si no creyera en su amor, si no creyera que Él es mi pastor, hubiera bajado los brazos. Pero mire lo que dice el versículo 14. Aguarda a Jehová, el consejo de David, ¿verdad? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Espera en Jehová, porque la fe que se pone en Dios es una fe que se esfuerza. La fe en Dios te esfuerza cada día a seguir adelante. Él se tuvo que esforzar, ¿no? Dijo, hubiera yo desmayado, pero él se levantó, recibe las fuerzas del Señor y él agarró y siguió confiando en Dios y siguió adelante, aunque quizás no venía nada, lo único que veía era problemas. Pero su fe veía la salvación,
su fe veía la luz, su fe miraba las promesas de Dios, su fe cada día lo sostenía creyendo que todo lo que Dios había determinado para su vida, todo se va a cumplir. Dios dijo, el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Lo que Dios comenzó en tu vida, Dios lo va a terminar. Dios no abandona su obra. Aunque te sientas sola, aunque te sientas solo, aunque te sientas alejado, espera en Dios. Espera en Dios, no esperes en ti, espera en Dios. Él comenzó algo maravilloso. Él no va a permitir que tu vida se hunda. Él no va a permitir que tu vida perezca. Él va a cumplir cada una de sus palabras que te dio. Moisés desde el primer día determinó. Desde el primer día determinó. Así nosotros desde el primer día tenemos que determinar dónde estamos parados. Hubiera yo desmayado si no creyera. La fe te esfuerza a seguir adelante. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate, sé valiente, no seas cobarde. Ay, pastor, no salió. Seguí adelante. Le hablé y me rechazó. Y me pasó esto. Y no, pastor, pero mire lo que me echaron. Y se murió Dios. No, listo. ¿Cuál es el problema? Dios no está muerto, Él está vivo. El filósofo Nietzsche era Nietzsche, francés, alemán, que dijo que murió Dios y él se suicidó. Enloqueció y se suicidó. El que dijo que Dios estaba muerto. Dios no está muerto, Dios vive. Él está más vivo que nunca. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás apesadumbrado? ¿Estás caído? ¿Estás pinchado? ¿Pinchaste la goma? Vos cambias una goma y se me pinchó la otra, Patricio solo tenía una de repuesto. ¿Cómo estás? Porque hoy Dios te quiere animar. Dios nos quiere animar en la fe, nuestra confianza. La fe te impulsa cada día a levantarte y a seguir adelante. La fe te llena de expectativas en Dios. Cada día te levantás con esa expectativa. ¿Qué va a hacer Dios hoy? ¿Qué es lo que tiene Dios para mí? La fe no mira las circunstancias, la fe lo mira a Dios. Por eso el capítulo 12 habla, y teniendo alrededor esta nube de testigos, ¿verdad? Estos hombres que lo lograron y lo alcanzaron todo por la fe. Así nosotros también pongamos nuestros ojos en Jesús todos los días. Él lo hará. Él lo hará. Yo le invito un minuto a que cierre los ojos. Yo no hice mi trabajo es creer. El otro día observaba a un hermano en Cristo que estaba triste y vivía mal, y Dios me mostraba en el corazón el estado de su fe, una fe golpeada, deteriorada, una fe de palabras pero sin vida, porque la fe te activa, la fe es acción, la fe te levanta cada mañana, te levantás con esa fe, con esa confianza en Dios todos los días. Yo siempre contaba que cuando pasaba un momento difícil con mi esposa, no entre nosotros, pero en una situación que vivíamos, íbamos caminando por la avenida y decíamos, Señor, un día va a ser distinto, un día va a ser distinto. Y así cumplíamos nuestras cosas y hacíamos nuestras actividades confiando que un día las cosas iban a cambiar, hasta que ese día llegó. Pero ¿sabes? No pasamos ese tiempo de desierto tristes, no lo pasamos tristes, lo pasamos gozosos en el Señor, esperando ese día, esperando ese momento. Vos podés pasar las situaciones mal o podés pasar ese desierto gozoso en el Señor. Lo podés pasar tirado en el piso o te podés levantar cada mañana como David en medio de la cueva diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado en Él. Aunque contra mí se levante en guerra, confiaré en el Señor. ¿Cómo estamos viviendo cada día? ¿Cómo está nuestra fe?
La fe te impulsa a venir gozoso a la iglesia, a buscar del Señor. La fe te impulsa cada día a orar a Dios. ¿Cómo está tu oración? Y eso me va a mostrar cómo está tu fe. Porque la fe te impulsa a orar, a estar en comunión con el Señor. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo están tus expectativas? ¿Estás encendido? ¿Estás confiado? ¿Te levantás cada mañana con lo que Dios va a hacer? Dios de la noche a la mañana lo cambia todo. Dios de la noche a la mañana lo cambia todo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus expectativas? Gloria a Dios. Subir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos ver la vida de este hombre, Noé. ¡Wow! Sobre cosas que no habían sucedido. Agarró el hacha, dijo, me voy al bosque. Si Dios me dio esa palabra, eso va a pasar. Y mientras él talaba los árboles, mientras él trabajaba, muchos iban de parranda, de farra, vivían su vida. Y él estaba ahí todos los días obedeciendo al Señor por la fe. Y empezó a edificar su vida, día tras día. Día tras día vamos edificando nuestra vida. Y el arca comenzó a tomar forma. Y comenzó a tomar forma. Y así, hermano, va edificando el Señor nuestra fe día tras día en su palabra. Oh, Jesús. Jesús.